dentro de la médula ósea. Cuando salen de la médula ósea, salen ya como linfocitos B maduros. De la médula ósea salen los precursores de linfocitos T. La médula ósea es incapaz de proveer las señales, el microambiente para que estas células puedan madurar, y entonces tienen que migrar a otro órgano linfoide que es el timo, y ahí maduran los linfocitos T. Los órganos secundarios, secundarios son el vaso y los ganglios linfáticos. ¿Se han preguntado ustedes? Hasta aquí hemos visto, por ejemplo, que las células dendríticas presentan el linfocito T presentan el antígeno a los linfocitos T. Las células dendríticas presentan antígeno al linfocito T. Pero ¿en qué momento se va a encontrar un linfocito T que lleva en su superficie un receptor específico para ese antígeno? ¿En qué momento se va a encontrar con una célula dendrítica que está presentando antígeno? ¿Cómo se imaginan que es esto? Piensen en estructura, en función, piensen en el tamaño de las células y piensen en el tamaño de un cuerpo humano. ¿Qué tan probable es que una célula dendrítica que está presentando a un antígeno se encuentre con un linfocito T que específicamente reconoce a ese antígeno? Y traten de resolver ese problema. Piensen en el tamaño de estas dos células, piensen en el tamaño de un cuerpo humano, y ahora piensen en la probabilidad de que estos dos se encuentren. ¿Cómo la naturaleza resolvió ese problema? Los irá pasando uno por uno en el sentido de... pues no debe ser tan tardado, ¿no? Pero... ¿No sería tan tardado? Ajá. Ok, adelante. Aquí quiero que ustedes se imaginen. ¿Quién está hablando? Yo, Valerie, pero pues sí, nada más me Valerie. imagino que no debe ser tan tardado. Y, por ejemplo, pues es que del semestre pasado no me acuerdo muy bien, pero creo que nos vienen enseñando como una imagen en la que pasaba como de ganglio a ganglio, dependiendo si no encontraban cuál era el que se adecuaba. Ajá. ¿Por qué dices el semestre pasado? Porque la estoy recursando, pero nada más pasé como este primer parcial y pues no me acuerdo bien. Entonces estás recursando y en alguna de tus clases viste dónde se encuentran la célula presentadora de antígeno y el linfocito T. ¿Qué opinan los demás? Y ahorita les voy a poner una analogía para que podamos entender, pero primero quiero saber qué idea tienen. ¿Dónde se encuentran estas dos células? Y consideren el tamaño de un cuerpo humano y el tamaño de dos células. ¿Dónde se encuentran? ¿Se podrían encontrar en la sangre? No sé. Ajá. Bien, en la sangre. ¿Otra idea? Pues es que yo recuerde también los ganglios y todo eso tenían como un sistema de drenaje. Creo que era el sistema de drenaje linfático, algo así. Ahí así también es. se pueden encontrar, ¿no? No sé. Ahí donde se encuentran. Está bien, está bien. Entonces primero les estoy planteando el problema para que ustedes imaginen cómo se resuelve esto y luego ya les puedo decir. Y primero una analogía. Si ustedes quedan de verse con una amiga, un amigo, y nada más dicen, nos vemos mañana a las 5. ¿Qué probabilidades hay de que sin mayores detalles se encuentren mañana a las 5? Muy pocas. Pocas, pero no sé ¿no? dónde. ¿Qué datos les faltan? ¿En dónde verse? ¿El lugar? ¿Dónde se van a ver, no? Entonces, imagínense que nada más quedaron así y me tengo que ver mañana con mi amigo o mi amiga a las 5 y empiezan a caminar por toda la ciudad. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentren? Nula. Muy baja, ¿no? Muy baja, se pueden encontrar, pero es muy baja. Entonces, imagínense que esta interacción de la célula presentadora de antígeno y el linfocito T específico se diera en el torrente circulatorio. El torrente circulatorio está así todo el tiempo y las células no van juntas en ese torrente. ¿Cuál va a ser la probabilidad de que esas dos células se encontraran en la sangre si está fluyendo por todos lados? Es casi como ese símil de nos vemos mañana a las 5. Entonces, si quedamos de vernos en un lugar, ya es más probable, ¿no? Entonces, nos vemos en el metro
revolución. Ok. ¿Qué probabilidades hay de que se encuentre en el metro revolución a las 5? Pues ya es alta. ¿Es alta o todavía necesitamos más datos? No, pues más datos, ¿no? Porque pues, ¿Cómo qué datos? Abajo del reloj. Abajo del reloj. por Abajo favor. del reloj. Sí, Eso, exacto. la Exacto. manera. Si decimos nos vemos en el metro revolución, ¿es afuera o adentro, no? Del lado que va hacia el oriente o hacia el poniente. Si nos vemos adentro, pues en qué andén, en qué dirección. Pero ya si quedamos de vernos en el andén, en el reloj, ya es casi segurito que nos encontramos. Muy bien. Lo que ocurre cuando hay esta presentación de antígeno es que si tenemos, por ejemplo, una infección en la piel, si nos hacemos una cortadora en la piel, entran las bacterias y empieza todo este proceso del que hemos hablado, se van a estimular células dendríticas. Estas células dendríticas que están en la piel van a captar al antígeno, lo van a procesar y van a migrar hacia los ganglios linfáticos drenantes. Cuando hablamos de ganglio linfático drenante, nos referimos a los que están más cercanos y que están drenando esa parte donde ocurrió la infección. Estas células no van a migrar hasta un ganglio muy lejano, sino van a ir al más cercano. Entonces ahí van a llegar las células dendríticas, se van a alojar ahí en el ganglio drenante y van a expresar en su superficie el antígeno o el péptido asociado a las moléculas de MHC clase 2. Y más adelante vamos a ver cómo ocurre todo esto. Pero en este momento tengan esta imagen, está la célula dendrítica que ya capturó, procesó el antígeno y migró al ganglio linfático drenante y está ahí expresando al péptido asociado a las moléculas de histocompatibilidad. ¿Qué nos falta ahora para poder estimular a un linfocito T? Que llegue el linfocito T, ¿no? ¿Y dónde va ese linfocito T? Es un linfocito T que no ha visto el antígeno, es un linfocito T maduro, pero decimos que es un linfocito T no activado, porque todavía no ve el antígeno. Sin embargo, en su superficie tiene un receptor con una alta afinidad por ese complejo péptido MHC. Y entonces va a andar tranquilamente circulando por todo el torrente circulatorio y en todo ese viaje en algún momento va a pasar por el ganglio linfático donde lo está esperando la célula dendrítica presentando al antígeno. ¿Qué pasa si por ahí pasa un linfocito T que no reconoce al antígeno que le está presentando la célula dendrítica? ¿Qué va a pasar con ese linfocito T? Lo que pasa con ese linfocito T es que si no encuentra a su antígeno, se sigue de largo y vuelve a salir del ganglio linfático y sigue circulando por todo el torrente circulatorio. Pero ahora, ¿qué pasa cuando en ese torrente circulatorio va ese linfocito T que reconoce a ese antígeno? ¿Qué creen que ocurre? Se activa el linfocito. Se activa y llama a otros. Hay un proceso de reconocimiento, ¿no? Otra vez con el símil del metro, ya uno de ustedes está ahí parado en el Metro Revolución, abajo del reloj. Y no solamente va a llegar su compañero o su compañera, ¿no? Va a estar circulando ahí otras personas. Y ustedes van a estar recibiendo información. ¿Qué información reciben? Pues la cara, ¿no? Si les es conocida o no les es conocida esa cara. Si la cara no es conocida, pues lo dejan pasar, ¿no? Y sigue pasando la gente. Y ustedes están ahí esperando. ¿Y qué pasa cuando se va aproximando a la persona que están esperando? Hay una señal. Reconocen visualmente a su compañero, ¿no? ¿Y luego qué hacen? Podrían dar, no sé, levantar la mano para decirles aquí estoy, ¿no? Y entonces se van acercando y entonces ya se saludan, etcétera. Exactamente lo mismo hace el linfocito T. El linfocito T, los linfocitos T, los diferentes linfocitos T están circulando. La célula dendrítica está ahí, activada, esperando a que llegue el linfocito T específico. Llega el linfocito T, el linfocito están mandando señales el linfocito T y la célula dendrítica, y cuando se dan cuenta que este linfocito T es específico para la célula dendrítica, se establece ese primer contacto entre el receptor de T
y el péptido asociado al MHC. Es como saludarse, se saludan, se dan la mano. ¿Y qué pasa con el linfocito T? ¿Ya se activa? ¿O qué requiere para activarse? ¿Una interacción? Hay una interacción, pero además del receptor de T, ¿qué otras moléculas se requieren para que el contacto nos lleve a una activación de las células? Además de la interacción con el receptor, ¿qué debe ocurrir? Una señalización intracelular, ¿no? Y esa señalización intracelular la da el reconocimiento del TCR. El hecho de que el TCR reconozca el péptido asociado al MHC ya en automático estimula a la célula, ¿o qué requerimos? No, se requeriría una coestimulación, ¿no, profesor? Requerimos la coestimulación. Nada más nómbrame una molécula coestimuladora que esté presente en el linfocito T. La CD28. El CD28. ¿Y qué molécula va a reconocer o con cuál molécula va a interactuar ese CD28 en la superficie de la dendrítica? ¿Con CD80 o con CD86? Con CD80 y CD86 sería... CD86. Ok, exacto. Entonces ahí empieza el proceso de activación y como parte de ese proceso de activación, rápidamente los linfocitos T ahora van a expresar CD40 ligando, que le va a permitir un contacto con el CD40 que está en la célula dendrítica. Todo eso ocurre en pocas horas y toda este contacto célula-célula y esta interacción entre moléculas, tanto de una como de otra célula, empieza a mandar señales al interior del linfocito T, se activa y empieza a proliferar y a diferenciarse esta célula en una célula T efectora, que después sale del ganglio linfático y ya puede ir hacia el sitio donde está ocurriendo la infección, ya puede cooperar con los linfocitos B, etc. Pero este primer contacto con el antígeno ocurrió en un ganglio linfático, que es un órgano secundario, un órgano linfoide secundario. Entonces, si estamos entendiendo la diferencia entre un órgano primario y uno secundario. Muy bien. Entonces, ok, esta es la misma. Bien, aquí estos son los órganos linfoides primarios en las aves, también tienen un timo. Fíjense cómo se ve el timo, lo voy a pasar acá, cómo se ve el timo en el humano, se ve como una sola pieza, ¿no? En realidad tiene dos lóbulos, el timo, y el de las aves tiene más lóbulos. Esta es una característica distintiva del timo de las aves con respecto al de mamíferos. Tienen alrededor de 7 lóbulos. También tienen la bursa de Fabricio. Esta es la bursa de Fabricio, donde ocurre la diferenciación de los linfocitos B y de la médula ósea como una fuente de células pluripotentes hematopoyéticas. Desde la etapa embrionaria hay ya producción de células, células linfoides y estas ya empiezan desde la etapa fetal a producir linfocitos. Ahora, aquí está la hematopoiesis. La hematopoiesis es la generación de células hemáticas. Es un órgano linfoide primario. Esta es la estructura que tienen la médula ósea. Todos ustedes han visto un hueso de pollo y cómo se ve por dentro. Esto es la médula ósea. Y aquí se están generando las células progenitoras y luego todas estas se van a ir diferenciando hacia los diferentes tipos celulares. Por ejemplo, los neutrófilos. Es muy interesante y esto es trabajos muy recientes, son de hace un par de años. Se ha visto que los neutrófilos, que están ya en el torrente circulatorio,
Cuando envejecen, los neutrófilos tienen una vida media en circulación de aproximadamente 24 horas. Algunos autores dicen que tienen hasta 4 o 5 días de vida. La mayoría de los autores coinciden en que tienen una vida media aproximada de 24 horas. Lo interesante es que cuando estas células se vuelven senescentes, cuando estas células envejecen, no son eliminadas en la periferia, sino que las células que envejecen regresan otra vez a la médula ósea. Entran otra vez a la médula ósea y aquí es donde van a morir. Pero además, la entrada de la célula de los neutrófilos a la médula ósea manda una señal a todo este microambiente que hace que salgan más células nuevas. Entonces, el recibir células viejas o células muertas es la señal para que salgan más células nuevas. Y este concepto a mí me gusta mucho, es que los neutrófilos salen de la médula ósea y ejercen la función de centinelas. Estas células normalmente deberían envejecer y regresar y decir, no encontramos nada, estuvimos 24 horas, estamos agotadas, regresamos a la médula ósea y entonces, por favor, manden células nuevas que sigan vigilando. Si estas células no regresan, es indicativo de que algo está pasando en el organismo. Entonces, esto ocurre en la médula ósea. Bien, ahora vamos a ver estas características. Por ejemplo, los linfocitos B, cómo inician su desarrollo en el contacto con las células estromales. Esto que están viendo aquí es el estroma. Esto es lo que ocurre todavía dentro de la médula ósea. Y vean cómo tenemos diferentes tipos celulares. Estos van a ir madurando. Entonces tenemos una célula linfoide progenitora. Todavía no es un linfocito B, es una célula pluripotencial. Después hablamos de los pro-B tempranos. Luego los pro-B, pero tardíos, early and late. Luego ya tenemos los pre-B y finalmente los linfocitos B maduros. Entonces, lo que este diagrama nos representa es que las células sufren un proceso de diferenciación. No crean ustedes que las células solo son unas y ya salen así como linfocitos B, o que las células salieran así, sino que al igual que otras células, que todas las células o que los organismos multicelulares, pues tienen un proceso de maduración y de diferenciación. Y apréndanse estos nombres. Podría tener otros nombres, pero los investigadores les han dado estos nombres. Una célula precursora, esta célula es pluripotencial, esta célula podría todavía diferenciarse al linfocito T o al linfocito B o hacia otra célula, son progenitores de células linfoides. Y las que van a ser linfocitos B ya empiezan a adquirir algunos marcadores que nos indican que estas células en algún momento podrían llegar a ser linfocitos B y les llamamos pro-B tempranos. Luego, pro-B tardíos. Luego cambiamos el pro por pre-B, justo antes del linfocito B. Y finalmente tenemos el linfocito B maduro. Estas moléculas, BLA4 y BCAM1, son moléculas de adhesión. Pero estas también mandan señales al interior de la célula. Y cuando se establece este contacto entre esta célula progenitora y el estroma del estroma en la médula ósea, manda ya algunas señales que les permiten continuar con la maduración. Aquí hay diferentes marcadores. Este se llama KIT, hay unos que se llaman C-KIT, que tienen que ver con proliferación celular, etcétera. Están aquí otra vez la interacción con estas células de adhesión. Luego estas células empiezan a adquirir receptores, en este caso un receptor para interleucina 7. ¿Se recuerdan que hablamos que la respuesta inmune está compuesta también por mediadores solubles? Entre estos mediadores solubles están las citocinas. Y un tipo de citocinas se llaman interleucinas, que tienen diferentes nombres.
y que van por número. Interleucina 1, interleucina 2, interleucina 3, etcétera. Bueno, una molécula muy importante para la maduración de las células es la interleucina 7. La interleucina 7 funciona como un factor de crecimiento celular. Entonces, estas células, para poder continuar con su proceso de diferenciación a linfocitos B, requieren empezar a expresar, nos quedan 10 minutos, cuando nos saque regresamos por la liga 2, por favor. Entonces, expresan en su superficie receptores para interleucina 7. Estas células estas células del estroma de la médula ósea producen esta citosina, producen interleucina 7. Y cuando la interleucina 7 interactúa con este receptor, manda nuevas señales a la célula que le permiten continuar con el proceso de maduración. Y finalmente, estas células terminan su proceso de maduración y llegan a ser linfocitos B maduros. Ahora, vean en la superficie de la célula esta molécula. ¿Qué significa IgM? Es el antígeno, ¿no? Una No, inmunoglobulina M. es la inmunoglobulina M. Esta inmunoglobulina M que está en la superficie de linfocitos, vean cómo es monomérica. Todavía no hemos podido ver la estructura de las inmunoglobulinas, pero vean que se parece a una IgG. Las IgM que se encuentran en forma soluble es como si tuvieran 5 de estas moléculas. Imagínense 5 de estas moléculas formando una sola IgM. Es una molécula pentamérica. Pero la inmunoglobulina IgM de superficie en los linfocitos B maduros es IgM monomérica, es un monómero. Solamente estas dos, esta estructura. Esta inmunoglobulina constituye el receptor para antígeno de los linfocitos B. Entonces, esto que estamos viendo aquí, en realidad, es el receptor para un antígeno que se encuentra en los linfocitos B maduros. Se encontraba por acá. ¿Ven esta molécula en alguna de las otras etapas del desarrollo? ¿O lo ven hasta el final? ¿O qué les indica eso? ¿Qué les indica eso? ¿Por qué no encontramos esta inmunoglobulina desde acá? Porque todavía no tenía los receptores para esa inmunoglobulina. Exacto. Entonces, lo que nos muestra muy bien esta diapositiva son las diferentes etapas de maduración, entender que esto es un proceso gradual y que en este proceso gradual las células van expresando diferentes moléculas de superficie. Cada una de esas diferentes moléculas de superficie tiene una diferente función que nos permite tener una diferente actividad para cada etapa de maduración. Entonces, esta célula no va a poder reconocer antígeno. Esta célula no está reconociendo interleucina 7 porque todavía no lo necesita. Pero en esta fase de su desarrollo ya requiere una señal adicional que está dada por el receptor para interleucina 7. Esta interleucina 7 está producida por las células del estroma. Este es un factor de crecimiento que permite que estas células proliferen y continúen con su proceso de diferenciación. Y después hay un rearreglo aquí de genes, que vamos a ver más adelante cómo ocurre el rearreglo de los genes que codifican para las inmunoglobulinas. Y finalmente esta célula termina expresando un receptor específico para un antígeno. Otras células B van a expresar otros receptores con una especificidad diferente. Y esto ocurrió en esta parte cuando va de pre-B a B. Ahí es donde ocurre el proceso de maduración de la afinidad, bueno, no, todavía no de maduración de afinidad, de el rearreglo de los genes para las inmunoglobulinas. ¿De acuerdo? Entonces, este es un proceso gradual. Bien, me voy a saltar estas. Ahora, habíamos hablado de selección positiva y selección negativa cuando hablamos de la diferenciación de los linfocitos T. ¿Recuerdan ustedes a qué nos referíamos con selección positiva y selección negativa? La selección negativa era la muerte celular y destrucción, y la selección positiva eran las células aptas para salir al torrente sanguíneo. Exactamente. Muy bien. Eso es lo que significa positiva y negativa. La negativa es la destrucción de las células. Estas células
se mueren, y la selección positiva es las células han rearreglado adecuadamente su receptor, son células maduras, no reconocen lo propio y entonces van a sobrevivir. Es lo que nos dice aquí, estas células sobreviven y los linfocitos T tienen un receptor que funciona. ¿Cuál es ese BCR? BCR es el B-Cell Receptor, es el receptor de las células B. Ya sabemos que es una inmunoglobulina monomérica de la clase IgM. Y las células negativas son células que no reconocen antígenos propios. No reconocen antígenos propios porque nos causarían una enfermedad autoinmune, pero sí pueden reconocer otros tipos de antígenos. El rearreglo ha sido exitoso, estas células expresan un BCR funcional y por lo tanto, estas son las que tienen un rearreglo y son funcionales, son la selección positiva. Estas células son destruidas porque, aunque aquí está mal, sobreviven. Dice, sobreviven los linfocitos B que no reconocen antígenos propios. Es decir, las que reconocen antígenos propios entran a la selección negativa y son destruidas. Y son destruidas para no causarnos una enfermedad autoinmune. Y lo mismo ocurre con el timo. En el timo llegan aquí las células linfoides inmaduras, salen de la médula ósea y se dirigen al timo. Aquí está la médula ósea, salen estas células, llegan al timo y en el timo los linfocitos T maduran, adquieren los receptores específicos y se genera la tolerancia a los antígenos propios. Ya entendemos el concepto de maduración. ¿Qué significa que estos linfocitos T maduren? ¿Qué va a ocurrir en este proceso de maduración? ¿Adquiere los receptores necesarios? ¿Cuáles son esos receptores necesarios? Van a adquirir ahí las moléculas CD3, CD4, CD8 y un TCR que reconozca de manera simultánea a un antígeno en forma de péptido y asociado a una molécula de histocompatibilidad. Todas esas son las características que debe tener un linfocito T maduro. Entonces, los linfocitos maduran, adquieren sus receptores específicos, ya dijimos cuáles son. Deben adquirir CD3, CD4, CD8 y el receptor de T. Pero además se genera tolerancia a antígenos propios. ¿Por qué se genera tolerancia? ¿Qué es tolerancia? ¿Qué significa tolerancia? Que no van a producir alguna reacción ante ellos, Ajá. a los antígenos propios. Tolerancia es que no reconocemos lo propio, que no le causamos daño a lo propio. Esa es la tolerancia. Y yo en una clase anterior les mencioné la diferencia entre una tolerancia central y una tolerancia periférica. ¿Cuál es dónde ocurre la tolerancia central? La tolerancia central ocurre en el timo. ¿Y qué ocurre en el timo con las células que podrían reconocer a lo propio? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con las células que pueden reconocer a lo propio? El asunto aquí es que cuando en el proceso de diferenciación y maduración de las células T, al azar, podrían dar origen a un receptor que reconoce antígenos propios. Si reconoce un antígeno propio, ¿qué va a pasar con esa célula? ¿Se muere? Se muere. Y si se muere, ¿va a poder reaccionar contra nuestros antígenos propios? ¿La célula muerta va a poder reconocer a nuestros antígenos propios? No, porque ya está muerta. No, porque ya está muerta. Entonces, ese es el proceso de selección negativa. Y le llamamos tolerancia central porque de esta manera nosotros nuestro sistema inmune no va a reconocer a lo propio. Pero ocurrió de manera central por medio de la eliminación de las clonas potencialmente autorreactivas. La tolerancia periférica tiene otros mecanismos. En la tolerancia periférica, las células que son potencialmente autorreactivas son reguladas negativamente por otras células, por ejemplo, por las células T reguladoras.
Es decir, las células no están muertas, reconocen un antígeno propio, pueden causarnos daño, pero son reguladas, se hacen tolerantes, pero de una forma periférica, es decir, ya fuera del timo. Entonces, la tolerancia central se genera en el timo. ¿Qué significa central? Que ocurre en el timo. La consecuencia es que las clonas potencialmente autorreactivas son eliminadas y por lo tanto no nos causan daño.